Buenas tardes. ¿Dónde nos quedamos la clase pasada? En la equity, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿O ya dimos los elementos de la equity? Es que como ya subí desde las semanas pasadas, Yo una parte de las X. ¿vimos una parte? El procedimiento escrito, canciller, rey, juez único, inquisitorial, los Ah, sí, tribunales de sí lo vimos. Cancillería. Sí lo vimos, sí lo vimos, sí lo vimos. Sí, sí, sí. La equity como un procedimiento escrito de influencia románica, de normas que son a partir del siglo XV y XVI, producto de que habían dejado de funcionar los tribunales de rey, que eran los que proponían las writs, y que habían prohibido por la Constitución de 1215 justamente emitir más writs o rights, que son los precedentes. Y se genera todo este tipo de desarrollo de soluciones de casos por las cortes por la corte del canciller, con un procedimiento que realmente ya es un procedimiento por escrito, que apelaban directamente al soberano y que eran pasadas por su consideración y decisión al Lord Canciller, que era al mismo tiempo el secretario del capellán del rey. Y su tendencia fue la de decidir los casos con base en normas más bien más morales que jurídicas. Por eso su jurisdicción recibió el nombre de equity, de equidad. Fíjense, es equidad aunque sean normas morales, porque de todas maneras siempre compensaban respecto a cómo trataban los señores feudales estos temas. Y a pesar de que eran los siglos XV, XVI, es importante que veamos que evidentemente la equity como tal siempre es siempre, los tribunales de rey y la equity, los dos procesos surgen por la necesidad de tener otro tipo de justicia, ¿no? A partir de la fuerza de la justicia esta que es plural jurídicamente. Acuérdense que los señores feudales aplicaban, todo esto está en todos los textos, ¿no? Pluralismo jurídico, pero sobre todo y político. Los señores feudales aplicaban todo lo que entendían como normativas en su feudo, los vasallos también, o eran subordinados a los señores feudales o eran vasallos, tenían pequeñas tierras y tenían siervos. En las ciudades también el derecho estatutario pues era otro tipo de derecho, las comunidades étnicas tenían también su propio derecho. Entonces era la iglesia misma seguía, aunque empezó a dictar el derecho canónico que era interno, lo aplica y llega un momento en que este tipo de aplicación sí tiene una influencia románica, y yo creo que esa es la fundamental influencia que reciben mediante la iglesia y la aplicación del derecho canónico, que era completamente románico, reciben en Inglaterra, porque realmente influencia románica no tenían. Pero la iglesia sí se había vuelto bastante preponderante, la iglesia cristiana católica, en todas las zonas, ¿no? Y de hecho también lo era en Inglaterra. Eh, Recuerden que, a ver, es importante que también tengamos en cuenta que en esta etapa del siglo, desde 1400, 1500 y 1600, son 200 años de dinastía de los Tudors. Eso se los puse, creo, ya previamente. Y eso provoca, la dinastía de los Tudors, provoca que es 1400 a 1600. Ahí la autora lo pone como una dinastía bastante despótica desde el punto de vista de el rey como monarca, pero yo diría que habría que tener cuidado con eso, porque justamente
al ellos tener desde 1215 una constitución, al tener también el parlamento, recuerden que a finales de 1200, en 1285 se fue aprobando primero la Cámara de los Lores y después, un poco después la Cámara de los Comunes, tenían esa bicameralidad, y ese parlamento ya tenía 100 años, 100 años. Y esos 100 años fueron suficientes para generar una institucionalidad fuerte que le hacía como cierta paralelismo al rey en el sentido de presiones y de fuerzas. No quiere decir que los reyes no eran fuertes. De hecho, la dinastía de los Tudors fue una dinastía muy fuerte, pero generaban pactos constantemente con el parlamento, con la iglesia, porque fíjense, el Lord Canciller que es, si no es otra cosa que el capellán del rey, y es como su asesor principal, pero al ser capellán tenía una función también religiosa. Entonces, no es menor el asunto, y por eso también por ahí viene la influencia románica, y era iglesia cristiana, pero tuvieron aquí varios mandatarios, hasta mujeres al final, y se recuerdan Enrique VIII, no sé si han visto la serie de los Tudors, que es muy buena, que es impresionante, porque fue uno de los mandatarios más fuertes, que generaron más polémicas, y sobre todo polémicas de enfrentamiento con Francia, con la Europa continental, pero también porque quería tener descendientes, porque justamente la descendencia hereditaria es la que genera la dinastía, ¿no? Y quería que fuera varón, aunque podías tener una mujer y ser reina, la verdad. Y de hecho es lo que tuvo, no tuvo nunca un hijo varón. Entonces, en ese sentido se casó varias veces, desposaba a las mujeres, armaba tremendos problemas porque quería tener este tipo de descendencia, y hasta las mandó a matar. Las juzgó, Ana de Bolena, si mal no recuerdo, la juzgó, si mal no recuerdo, porque tuvo varias. Y se enamoraba también perdidamente. Es todo un tema que no es, que es social, que parece marital, pero no es tan marital, es completamente social, de la dinastía, de mantener el apellido, etcétera, etcétera, social y de poder. Entonces, esta dinastía, por otro lado, a pesar de sus poderes y sus fuerzas, si estuvo 200 años es porque logró equilibrios con las clases políticas y económicas. Nadie puede estar tanto tiempo en el poder sin lograr equilibrios. Tengan eso siempre en cuenta en la historia. Cada vez que alguien dice que hay un estado despótico, como el de Egipto, porque duró 7.000 años, dicen, no puedes. No puedes tener un estado despótico que dure 7.000 años. Eso es imposible. ¿Entienden? Es imposible. Y es lo mismo, no puedes tener 200 años un estado despótico como los Tudors. No, tiene periodos despóticos, periodos de satisfacción de necesidades, periodos de intercambio con la comunidad, depende de cómo les iba económicamente y cómo les iba la feria, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta en la historia. Los Tudors fueron unos monarcas interesantísimos. Además, están metidos justo entre el siglo XV, XVI, XVII, que 15 y 16, ¿no? 1400, 1500. Justamente los 200 años eso de cambio, de la revolución científica, de la modernidad, de la conquista de América, es impresionante. Entonces ellos no, yo creo que, y tenían mucho intercambio con España, con Francia, no crean que no les llegaba la información, ni mucho menos. Eh, y, y bueno, en esencia yo creo que hicieron, si uno se pone a analizar, realmente lo que habría que dar la historia muy específica de esos 200 años, como dinastía, que fue todo lo que hicieron y que fue lo que permitieron y cómo llegaron a las compensaciones. E incluso en el caso de Enrique VIII, cuando no lograba acuerdos fuertes, hizo hasta rupturas con la iglesia. Por eso surge, y es aquí donde quiero estar haciendo el punto de contexto, la iglesia anglicana. Él crea la iglesia anglicana. Y la iglesia anglicana no es otra cosa que el inicio de iglesias protestantes. Y recuerden que las iglesias protestantes evangélicas surgen, por un lado, en Alemania, contra también los poderes de la iglesia católica cristiana, y la anglicana también por acá, por Inglaterra. Entonces, al final, sabemos perfectamente que todos los espacios estos
de las iglesias protestantes tuvieron origen. Todos estos dos espacios fueron los originarios de la Reforma Protestante, sobre todo Alemania, y tuvieron espacio en estas protestas como otro tipo de iglesia, ¿no? Nosotros podemos tener otro tipo de iglesia, otra forma de interpretar a Dios y los evangelios y la Biblia y todas las cuestiones, ¿vale? Entonces eso es importante porque justo en 1600 va a llegar, y es un tema de... Ay, disculpen, gracias, disculpen. Va a llegar va a llegar la otra dinastía, ahora les digo el nombre, se me fue. No sé si lo vieron por acá. Bueno, aquí está inicialmente, los estuardos, disculpa. Que sí generan un proceso, es una dinastía que sí genera un proceso de concentración del poder frente al Parlamento. Cuando yo hablo de los Tudor y el tema de los equilibrios, no es solamente hacer equilibrios comunitarios, sino equilibrios entre las clases y las élites políticas económicas. Mientras los estuardos, sí, ya por falta de descendencia pasa la dinastía de los estuardos, más que por falta de descendencia es porque se conectan como familias, y le corresponde a uno de ellos, y falta de descendencia como tal por los Tudors, ¿no? Le toca, por ahí está, no sé, no me recuerdo la lectura, se lo leí, por ahí está, es como que la conexión desde el punto de vista filial, no es que no fueran, son dos familias diferentes, son dos dinastías diferentes, pero se conectan familiarmente, filialmente, y la última reina creo que no tiene descendencia. Entonces por ahí sale la dinastía de los Estuardos, y estos sí intentaron concentrar mucho el poder, y esto genera una guerra una guerra rey versus, o rey o parlamento. Cuando digo rey, digo toda la corte, ¿no? Esto es importantísimo porque esto empieza en 1630, tiene un parteaguas en 1648 y después 1688. No les voy a dar tanto detalle, lo que quiero es que entiendan que justamente en ese momento se generan y surgen los procesos, las bases de lo que después va a venir como el Estado liberal y el constitucionalismo liberal. Fíjense, el Estado liberal, el constitucionalismo liberal es del siglo XIX, 1800. Pero aquí se generan unas bases. Por ejemplo, ellos dictan unos Bill of Rights, esto sí es muy importante, una carta de derechos, generan el habeas corpus como medida, hay cuerpo. Entonces, estos son documentos muy importantes desde el punto de vista jurídico. ¿Vale? A ver, ¿alguien estuvo leyendo? ¿Me puede dar más elementos? ¿Me puede dar más elementos del gobierno a partir de la Revolución de 1848? No, yo no lo vi. Pues si no leen... ¿No leen? Mal plan. Bueno, generan varios documentos, los Bill of Rights, el habeas corpus, ya tenían ¿Las cortes ordinarias, maestra? No, estamos hablando de los documentos jurídicos que genera esto que se llamó, que no se los puse acá, Bill of Rights, que es habeas corpus. la Revolución Inglesa. Entonces, tienen la Constitución de 1215, tienen la Constitución Hermana del Bosque, que es de 1300 aproximadamente posterior a 1215, de 1200, unos 30 años después. Y van generando documentos constitucionales relacionados a derechos, ¿vale?
Esto es muy importante porque estas son las bases después también que tiene Estados Unidos para generar estos documentos. Y aquí ya se reconoce el tema de los derechos. Bill of Rights es una carta de derechos, ¿no? De tipo de derechos. ¿Qué derechos? Pues la vida, la libertad, la libertad, la propiedad, derechos que se contraponen contra los poderes centrales, dígase el rey, el parlamento. Ahora, hay un tema importante aquí. Esto es toda una guerra entre estos grupos élites. No es que fuera una guerra muy sangrienta entre ellos, ni mucho menos. Y lo que hace es generar y finalmente establecer. Si alguien quiere comentar algo, levante la mano, porque como estoy con el pizarrón no los veo. El sistema parlamentario clásico. Todo esto sí es muy importante, está en la lectura, lo tienen que leer, va a ir examen. ¿Qué cosa es un sistema parlamentario clásico? Pues justamente que el centro del Estado, el poder del Estado, está en el Parlamento. ¿Y cómo se elige el Parlamento? Pues por voto directo de la ciudadanía. Y que entonces ese Parlamento va a tener una mayoría. Esa mayoría pertenece a un partido X. En este caso en estos momentos, son varios, pero en estos momentos los fundamentales, porque al final todos estos sistemas generaron en bipartidismos. Es el laborista, que es como si fuera el de izquierda, y el conservador, que es como el más realista. El realista me refiero vinculado a la realeza, el conservador. Y entonces, esto tiene otras historias más largas, ¿no? Evidentemente desde 1600 hasta la actualidad, muchas historias, son 400 años. 300, ¿no? 700, 800, 900, 300 y tantos años. Y la mayoría de ese partido es el que determina el jefe la mayoría, el que agarre mayoría en el Parlamento, que es de un partido, ese va a ser el jefe de gabinete, el jefe de gobierno. El jefe de gobierno, como el primer ministro. Y al final, el primer ministro con su gabinete es el que va a hacer todo el poder, va a ser el poder ejecutivo. Esto es muy importante porque el legislativo, ellos sí comulgan con la división de poderes y los tres poderes. El legislativo estaría en las cámaras, en las dos cámaras, que son dos, bicameral, la de los lores y la de los comunes. Y el judicial estaría aparte, ¿no? Evidentemente. Y el poder judicial estaría aparte. Pero justamente cómo se elige el primer ministro, mediante mayoría parlamentaria. Y entonces ese es el sistema parlamentario clásico. El sistema parlamentario clásico es el que el poder fundamental radica en el Parlamento. Y la ciudadanía le deja la soberanía al Parlamento. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Incluso que aunque nosotros votemos directamente por los parlamentarios, y los parlamentarios son los que, por el que llega a la mayoría, es el que elige el primer ministro, ¿no? La mayoría, es como si nosotros eligiéramos ahora para un sistema parlamentario acá, nosotros elegimos a los diputados, a los senadores. Los que son mayorías por partido eligen al presidente o al primer ministro en México, sería un primer ministro, un jefe de gabinete, de gobierno, que es el líder de ese partido. Y eso le otorga a ese parlamento la potestad soberana también de quitarlo, si llega un momento en que pierde la confianza. No lo quitaríamos nosotros, no tendríamos nosotros la potestad. Quiten sus micrófonos, por favor. No tendríamos nosotros la potestad de, justamente de nosotros como ciudadanía, de elegirlo ni directamente. No hay elección directa, es una elección semidirecta mediante los parlamentarios. Y ellos tienen la potestad de quitarlo también, sí. Y esto se llama el voto de confianza, se le puede hacer, no es un impeachment, es que pierden el voto de confianza, así se le llama, pierden el voto de confianza, así se le llama a la institución.
Entonces, perder el voto de confianza, lo que hace el primer ministro es renunciar con todo su gabinete y hay que elegir un nuevo primer ministro, que regularmente tiene que ser de ese partido. Eso ha pasado, en Inglaterra eso ha pasado varias veces. Este sistema también lo tiene España, porque esto es lo interesante, que esto es una monarquía parlamentaria. Porque al final el rey en esta revolución no le quitaron la esencia, el que fueran poderes muy fuertes, y por eso el sistema parlamentario clásico, pero la monarquía continuó. Entonces, ¿dónde está la monarquía? Vamos a ponerla por acá. A ver. La monarquía, voy a poner, es que debería estar puesta por ahí abajo. Vamos a ponerla aquí. Monarquía parlamentaria, que sí tiene a la reina. De hecho, la reina actual tiene más de 90 años. Está la famosa serie de Crown, que ella, la reina Isabel, ¿no? Isabel II, si mal no recuerdo. Y ella es una figura, en buena ley, es una figura bastante simbólica, no mucho más que esto. No toma decisiones ella, ninguna. El que toma las decisiones es el primer ministro, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, todas las decisiones que se tomaron entre el primer ministro inglés, por otro lado Roosevelt en Estados Unidos, era Churchill, Roosevelt y por otro lado Stalin con los soviéticos, ¿no? Son muy famosos todos pues las cumbres, los procesos que se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por estos actores, ¿no? Hay muchas películas, si no quieren leer. Si no quieren leer, hay muchas películas sobre Churchill, bueno, pues, sobre también Roosevelt. Roosevelt después no estaba solo, Roosevelt murió. De hecho, Churchill también muere en el 45, pero fue el que hizo todo, el que llevó a cabo todos los liderazgos durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Y él, no, disculpen, él no muere en el 45, no. No, muere en el 55, hasta el 45 fue primer ministro del Reino Unido, entre el 40 y el 45 justamente, que le tocó la Segunda Guerra Mundial. Mientras en Estados Unidos estuvo inicialmente en esos procesos, son varios presidentes, ¿no? Porque ellos tienen, a ver, déjenme exactamente ver las fechas, pero de hecho, sí, Roosevelt muere en el 45, de hecho, Franklin Delano Roosevelt fue el 32 presidente de Estados Unidos hasta su muerte en el 45. Sí, estaba él. Justamente porque ellos se reeligen, entonces son 4 y 4, ¿no? Son 4 y 4, 8. 8 son 4 y 4, son 4 años, o son 5. ¿Cuántos años son la presidencia de los Estados Unidos? ¿Son 4? Sí, ¿no? 4 años, profesora. Con 4 años. 4 años al reelegirse. Se pueden reelegir otros 4 años. ¿Y por qué Franklin Delano Roosevelt fue presidente del 33? Me está saliendo acá. Al 45. Murió en abril del 45. Pues sí, fue presidente desde el 33 al 45. Ahí son 7 y 5, 12 años. Ganó 4 elecciones presidenciales. Es que parece que el mandato no estaba restringido en ese momento. El mandato parece que se restringió posteriormente. Mira, no conocía esa historia, que el mandato en Estados Unidos se restringió a 2 mandatos posteriormente. Fue reelegido en el 32, fue elegido en el 32, en el 36, en el 40 y en el 44. Pero en el 45 murió. Estaba enfermo. Pero mire qué interesante, no tenía todos esos datos. Bueno, entonces esto es importante y les pongo todo esto porque
me interesa que entiendan también dónde nace el sistema parlamentario clásico, sobre todo para los que no toman teoría del Estado conmigo. Y este es el nacimiento de la famosa monarquía parlamentaria, del sistema parlamentario. Lo que pasa es que tenemos en el mundo hoy dos monarquías parlamentarias muy importantes, que son España y el Reino Unido. Aquí lo importante es que el monarca es una figura simbólica y que el Parlamento es justamente el que va decidiendo todos los elementos mediante esta cuestión de que haya varios partidos en elecciones. Regularmente todos estos países se hacen bastante entre monopartidistas y bipartidistas. El caso de Estados Unidos es muy bipartidista, ¿no? Republicanos y demócratas, está muy claro. Aunque hay otros partidos, no salen nunca, jamás tienen votos para salir. Aunque Estados Unidos no es parlamentario, es presidencialista. En el caso de Inglaterra, han sido mucho tiempo bipartidistas, aunque tienen por ahí partidos verdes y cosas parecidas, pero siguen siendo el Partido Conservador y el Partido Laborista los principales. Y en el caso de España, no, en el caso de España sí se ha fragmentado mucho los partidos, tuvieron como un unipartidismo, bueno, tuvieron a Franco como dictador muchos años, y después tuvieron un unipartidismo muy fuerte con el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Y que no era un partido, era un partido socialdemócrata, no era un partido socialista, ni mucho menos. Y un socialdemócrata una parte chiquita de su vida, después ha sido bastante conservador. O bueno, una parte conservadora. Es como un PRI así plural, de esto, de que tenía todo tipo de gente interna, ¿no? Y estuvo varios años hasta que ya se ha ido fragmentando mucho. Y hoy por hoy, por ejemplo, cuando ustedes oyen las noticias de que España no pueden armar gobierno, ¿no? ¿Se acuerdan? Que hay que repetir elecciones, que no sé qué, todo esto es por eso. Es porque no logran la mayoría cualificada para elegir un jefe de gabinete. O no se ponen de acuerdo. Nadie logra la mayoría cualificada y entonces se tienen que poner de acuerdo los partidos y aliarse. Por ejemplo, Unidas Podemos, que tiene no tiene una mayoría, pero tiene un % del poder, finalmente en este nuevo gobierno se unió con el PSOE. Ellos dos son los grandes unidos, los más fuertes unidos en un partido, como partidos para hacer alianza para hacer gobierno. Y por eso, por ejemplo, ves que el jefe de gabinete de gobierno es Pedro Sánchez, por un lado, que es el PSOE, pero que los ministerios que tienen que ver con seguridad social, con todo el tema social lo tienen los de Unidas Podemos, por ejemplo. Y el vicepresidente, no sé qué cargo tiene Pablo Iglesias exactamente, pero para que entiendan los sistemas, ¿vale? ¿Está bien? ¿Se entendió? Estos sistemas parlamentarios también funcionan en repúblicas, el caso francés, pero no tengo todos los elementos del caso francés, la verdad, no los tengo todos. Y de todo el detalle, de todo cómo funciona Francia, porque Francia también tiene un presidente y tiene un primer ministro. Que la elección inicial del primer ministro, el gabinete y todo eso tiene que ver por el Parlamento, es de la misma manera. No más que Francia, como es república, porque justo la Revolución Francesa lo que hizo fue cortarle la cabeza a los reyes, si era muy antimonárquica, en 1789 al 99. Sí, lo que queda después en el siglo XIX, con todos los conflictos en Francia, es una república, eso sí queda claro. Ellos son defensores de la república por encima de todo, no de la monarquía. Y sí tienen un presidente, que han tenido presidentes con mucha fuerza internacional, como François Mitterrand, por ejemplo. Y con mucha fuerza internacional y mucho tiempo en la presidencia, porque como el presidente tiene algunas prerrogativas, pero no tantas como el primer ministro, está François Mitterrand y está el famoso de Gaulle, el general. Y es muy interesante porque François Mitterrand, por ejemplo, fue una gente bastante de un corte, bueno, habrá muchos criterios en Francia sobre la figura, pero evidentemente, miren, fue presidente de Francia desde el 81 hasta el 95, François Mitterrand. El tiempo más largo en el cargo en la historia de Francia. Porque tampoco se eligen directamente.
el presidente, sino lo fundamental es el parlamento, y el parlamento salen estas figuras, el jefe de gabinete, etc. Es decir, que esto es una forma de elección y de funcionamiento que tiene que ver con los sistemas parlamentarios. Puede ser república o puede ser monarquía. A ver, esto es importante para que ustedes ya por lo menos tengan una base de lo que hay, de lo que ha habido o de lo que hay. Los sistemas jurídicos también, en la medida en que se fueron armando, fueron conformando también estos sistemas políticos jurídicos que se ven más en teoría del Estado, ¿no? También está Charles de Gaulle, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes, nazis, y que después presidió el gobierno provisional de la República Francesa entre el 44 y el 46. Pero después tuvo otros espacios. Aquí no me sale más nada, pero bueno, tuvo un papel ahí antes, mucho antes, después de la Segunda Guerra Mundial. Estoy poniendo, fue un presidente también. Bueno, ese es un tema. El otro tema sería, ¿qué pasó con el Poder Judicial en estos sistemas? Ya sabemos que tienen precedentes y ya sabemos que tienen los principios generales de derecho en la equity. A ver, acuérdense que la equity era este tipo de conformación de un procedimiento escrito, etcétera, inquisitorial, porque al final el Lord Canciller resolvía todo, pero la equity no es otra cosa que la resolución de casos que por escrito te van generando una serie de argumentos que son los principios generales de derecho. Hoy los principios generales de derecho no solo están en el sistema anglosajón, también los tenemos nosotros. Yo les expliqué en la clase del sistema románico que los principios generales de derecho son justamente una de las fuentes del derecho, pero no es la principal. La principal del sistema románico sería la ley, ¿no? Y la costumbre como fundamento de la ley históricamente y socialmente. Pero los principios generales de derecho y en México también tienen la jurisprudencia, además, por otro lado. Los principios generales de derecho, la doctrina, serían como fuentes del derecho mediatas, dice el texto que les puse a leer. Mediatas es que no son inmediatas, que no son las primeras que se aplican, sino son como unas segundas. De todas maneras, los principios generales de derecho en el sistema románico están establecidos en el Código Civil, están establecidos en la Constitución, están también descritos en la doctrina y se han ido extendiendo mucho los principios. Al punto que hoy por hoy, si hay un principio que se usa en el common law, en los sistemas anglosajones en Estados Unidos, en Inglaterra, son principios que fluyen sobre todo en materia civil, estos se trasladan y se comunican mediante la doctrina y también son usados en otros espacios. Y recuerden que al final el derecho se mueve. Por ejemplo, el derecho, un principio como primero en tiempo, primero en derecho, es un principio que viene de Roma, ¿no? ¿Sí van conmigo? ¿Sí están acá? Que no los veo casi. Sí, maestra. Un principio. Salud. Gracias. Es que me lavé la cabeza, tengo el pelo mojado. Un principio general de derecho es primero en tiempo, primero en derecho. Y eso es romano, es antiquísimo. Pero hoy por hoy, por ejemplo, en la medida en que hoy hay temas como el derecho ambiental o temas como la violencia de género que van avanzando y se generan nuevos criterios doctrinales sobre los temas. Por ejemplo, hay un tema procesal muy interesante que se llama el principio precautorio. A ver si no estoy cometiendo una barbaridad. Que es un principio que se usa mucho en el derecho ambiental. A ver si no es... a ver, les voy a explicar cómo es el principio porque no me acuerdo ahora realmente pero lo que me acuerdo es la esencia del principio. Es este. Sí estoy bien, no estoy tan mal, ¿ven? El famoso principio. Frente a una eventual obra o actividad con posibles impactos negativos en el medio ambiente, permite que la decisión política que no da lugar a su realización se base exclusivamente en indicios del posible daño sin necesidad de requerir la certeza científica absoluta.
esto es un principio que se ha generado en los últimos tiempos. Se llama principio de enfoque precautorio, que es un poquito de es teniendo en cuenta que si tú haces un daño ambiental muy grave, si ya está hecho, no es reversible. ¿Sí se entiende? ¿Sí entienden esto en materia procesal? Si tú dices, no, eh, esperemos a hacer la presa para ver si hace daños ambientales desde el punto de vista de la flora y la fauna. No, cuando hagas la presa se fastidió todo ya. Ya no tiene remedio, ¿entiendes? Si tú haces una presa, o bueno, no, para medir realmente que va a haber daño ambiental por una mina, hay que esperar que la mina empiece a explotar. Bueno, si tú empiezas a explotar una mina, para empezar a explotar una mina, lo tienes que hacer por lo menos mínimo, no sé, varios años y ya hiciste un daño ambiental. ¿Sí se entiende? Entonces, el principio precautorio ambiental tiene que ver, y son principios que se van gestando en la medida en que surgen nuevos problemas sociales y conflictos sociales en materia jurídica, política. Entonces, el principio precautorio es esto, es en materia ambiental, si hay un indicio de que sabes que esto puede provocar un daño irreversible, aunque no tengas la prueba científica como tal. Esto es importante porque tú no puedes mandar a nadie a la cárcel si no tienes pruebas. No solo científicas, por ejemplo, hoy no hay una violación y hay ADN y semen de la persona, del hombre dentro de la mujer y hay desgarro y hay heridas y hay, pues es evidente que es una violación, pero tienes una prueba científica de por medio, ¿no? ¿No? Igual y puede no serlo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado que puede haber un momento también una violación y la persona tenga relación con una persona y con otra, tenga una relación con una persona que supuestamente es la persona a lo mejor la que la están acusando y la violación la hizo otra en fin, hay que tener, siempre puede haber en los delitos de soledad, que es como se le llaman a todos los delitos de violencia sexual, son de soledad porque regularmente, a no ser que sea una cosa tumultuaria, como ha habido en los últimos tiempos, ¿no? Que ha habido y que haya varios y que varios de los otros que también participaron lo declaren, pero regularmente la que acusa está sola frente a los acusados o al acusado. Por eso se le llama delito de soledad. Eh, entonces, eh, lo que quiero decirles es que igual se piden pruebas científicas, por ejemplo, en materia penal muchas, ¿no? Que si las huellas, que si huellas, que si ADN, datos que siempre te van o videos, o fotos, o no sé, o audios, lo que fuere. Hay muchas cosas hoy, ¿no? Todo siempre y cuando esté dentro del marco legal, eh, en las cuales se van probando determinadas cosas. Pero justamente el derecho ambiental lo que te está diciendo es, no, conmigo no tienes que probar nada en algún momento, conmigo lo que tienes que hacer en algún momento es justamente tener alguna evidencia de que puede ocasionar un gran daño. Por ejemplo, se imaginan hacer fracking, si hacemos fracking y después probamos si se dañaron los subsuelos y la contaminación de los subsuelos, etcétera, del agua, es imposible. A ver, Eric, adelante. Sí, esto es como lo que comentaban, por ejemplo, bueno, cuando empezaron a hacer lo del Tren Maya y que hubo consulta y bueno, al último me parece que el Tren Maya cambió ruta, ¿no? Eso es lo que usted comenta, ¿no? Es para proteger en este caso que me parece que estaba atentando contra la selva o lo que hay ahí para crear el Tren Maya. Es lo que usted está comentando Todos los sobre el principio. megaproyectos, todos, Eric, todos los megaproyectos van a traer algún daño ambiental, todos. El tema es que el daño sea irreversible, porque no es lo mismo que tú digas, bueno, sí se va a talar una cantidad de árboles por acá, pero se va a restituir sembrando árboles en toda esta zona, que es aledaña o alrededor, etcétera, ¿entiendes? Cuando el principio precautorio solamente es para cuando tú sabes que puede haber un daño irreversible por intuición, por lógica, por toda una serie de elementos, pero no lo puedes probar científicamente porque realmente el daño todavía no está hecho. Y si lo haces, si lo vas a probar, pues no, haces el daño.
Yo creo que el mejor ejemplo son las presas, por ejemplo, las minas en materia ambiental, el fracking, la extracción de, por ejemplo, la extracción de petróleo, evidentemente hace daños ambientales. El tema es también cómo tú regeneras. Si tú dices, bueno, sí extraigo petróleo, pero estoy intentando, a menos de que lo extraigo, no estoy contaminando y tengo ya toda una serie de tecnologías para no contaminar, bueno, ahí no hay daño. Pero eso no implica que a lo mejor se te explote una bomba de esa y se derrame el petróleo y eso sí genera daño. ¿Sí? Pero no es lo mismo, fíjate, no es lo mismo. Eso no implica que tú no puedes extraer el petróleo, porque eso puede ser un accidente. Pero esto se ve mucho más claro en estas grandes obras como presas. El Tren Maya podría hacerlo, pero yo creo, por lo que he leído, que no tanto, porque justamente esa ha sido la discusión. Hay quien plantea que siempre que hay un daño, siempre va a haber un daño ambiental y que no es tanto como lo otro que va a compensar, que es el tema laboral. Justamente en ese caso, en ese caso. Justamente en ese caso. Pero otro principio, por ejemplo, el mínimo vital, esos son principios que han surgido nuevos, de principios generales de derecho, en los últimos tiempos debido a la desigualdad del capitalismo. El mínimo vital incluso se usa, si ustedes buscan en la jurisprudencia en México, van a encontrar casos de principios del mínimo vital. Es decir, cómo el Estado tiene que hacer las acciones básicas para poder solventar el mínimo vital de las necesidades básicas. El mínimo vital es la satisfacción básica de lo que tú necesitas, de lo que necesitamos todos los seres humanos para vivir lo básico, vaya. Es decir, agua, alimentación, salud, educación, todo lo mínimo que puedes tener. Por eso se llama mínimo vital, teniendo en cuenta que los estados al final no te satisfacen todas las necesidades, que las necesidades son crecientes, todo esto. Este principio también surgió en los últimos 30 años. ¿Está bien? Es una cantidad mínima para hacer frente a las necesidades básicas como alimentación, vestido, ¿no? Acuérdense, cuando se habla de vestido no se habla de ropa, se habla también de vivienda, ¿no? De que tú estés cubierto, de que tú puedas estar en algún espacio. ¿Se entiende? Bueno, entonces les digo todo esto para ir recordándoles cuestiones que ocurren en el sistema románico que tienen semejanzas con el sistema anglosajón. Aunque ellos crearon la equity y son los grandes creadores de los principios generales de derecho como fuente del derecho, sus dos grandes fuentes del derecho son los precedentes y la equity, los principios generales de derecho. No obstante, ya eso está muy metido en los sistemas románicos. Las dos fuentes. No más que, por ejemplo, el sistema románico, la primera fuente es la ley, ¿no? El sistema románico estatal mexicano. La primera fuente es la ley junto a la costumbre como proceso histórico en que se fue conformando la ley. Pero ahí vienen la jurisprudencia y los principios generales de derecho. La jurisprudencia está establecida en norma, así que es principal, y después vienen los principios generales de derecho en el románico. Mientras que en el anglosajón la primera y la segunda son precedentes, principios generales de derecho. ¿Está bien? Jurisprudencia y principios generales de derecho. ¿Están conmigo? ¿Siguen? ¿Sí? Sí, Sí, profesora. Sí, profesora. Dios quiere y la Virgen los acompañe, que ya vamos a terminar. Echen un poquito más de ganas hasta el final. Entonces, en el sentido de las fuentes del derecho, vamos a poner aquí, vamos a poner precedentes, que son las jurisprudencias, como ya lo expliqué en la clase pasada, en la parte histórica, y los principios generales de derecho. ¿Qué otras fuentes también tienen este sistema? Las otras fuentes que tienen y son muy importantes para ellos, bueno, ya está el precedente, ahí lo tienen, todo esto está descrito en la página 90. Bueno, y ahí dice todo el tema del derecho jurisprudencial, cómo se fue armando, etcétera, etcétera. Ya yo les conté la historia, ahora el tema es cómo eso siguió, ¿no? Y tienen casos muy lejanos, ni crean que ellos han derogado. Fíjense, ¿cómo se deroga un precedente respecto a los casos? Se deroga en función de que tengas un precedente nuevo que sí derogue una situación anterior. A ver, se los voy a leer, el precedente. Los precedentes se fueron utilizando para resolver casos similares y cuando no había precedentes se acudía a la costumbre. La función de los jueces antiguos era averiguar
cuál era la costumbre y declararla. Una vez hecha la declaración de una costumbre, quedaba establecido un precedente nuevo, que sentaba una jurisprudencia obligatoria y al surgir un caso similar, se volvía a aplicar. Entonces ya no era necesario buscar en la costumbre, ¿no? En esencia, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los casos, de las Cortes de Rey y todo esto? E incluso después Lord Canciller, pero las Cortes del Canciller, las Cortes de Rey, lo que hacían era emitir writs. Yo les hice la historia de cómo writs fue un mandato que primero era, usted se tiene que, ahora te doy la palabra, a Josefina, usted tiene que usted tiene que aplicar mejor justicia, le decía el señor feudal. Y después el writ se convirtió en que usted tiene que venir aquí a la Corte del Rey, que fuera civil, penal o administrativa o fiscal, ¿no? Y por último se convirtió en un mandato, usted tiene que resolver de tal forma el caso, le decían en las Cortes del Rey y por eso los señores feudales lo limitaron con la Constitución de 1215. Esto, ¿cómo ellos lo resolvían? Es lo que dice aquí. Ellos también tenían gente que se decía cómo son las costumbres de los pueblos. Y fueron generando con los writs una unión de esas costumbres locales, que es lo que se llama el common law. Los writs generaron el common law. Esto es importantísimo que lo tengan presente. Porque justamente como eran costumbres, ¿cómo se resuelve esto? No, la costumbre en esta localidad es en esta, pero en esta otra localidad. Entonces ellos lo que hacían era compensar y decir, vamos a solucionarlo de tal manera. Y ahí generaban un writ, un precedente, y eso sería un precedente para lo que vendría después. Esto es muy importante porque eso se mantuvo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar realmente si tú tienes un precedente donde, por ejemplo, en 1300 que decía que la persona que robara determinados bienes, no sé, o echara a perder una cosecha que era muy importante, se le podía cortar un dedo, vamos a decirlo así, en 1300, ¿no? O se le podía hacer tal maltrato físico en el cuerpo, que era muy típico de los sistemas de esa época feudales, etc. Eso ¿cómo lo quitas? Pues lo vas quitando en la medida en que fue evidentemente dándose la Revolución Inglesa que tienen aquí que les estoy señalando, los Bill of Rights, el habeas corpus, va generando derechos que entonces esos derechos van diciendo, bueno, ya esto no se puede hacer, ¿no? Porque al final, por ejemplo, el habeas corpus hay cuerpo, es que si hay un proceso penal, tienes derecho a la defensa y la defensa tu abogado tiene el derecho de decir, preséntame al acusado, porque si lo tienes preso, yo quiero saber que está bien física y psicológicamente. Y regularmente las autoridades, antes de generar los procesos, es contra la tortura realmente el habeas corpus. Generan procesos que pueden ser de tortura y con todo y eso que hay habeas corpus, hay mucha tortura en los ministerios públicos. Y no digo México. México ha sido una práctica consuetudinaria en los últimos 30 años. Eso está terrible. Y no sé cómo está ahora, yo me imagino que mucho más limitado porque el Estado tenga otra intención, pero eso son prácticas que vienen desde hace 30 años. Yo conozco casos incluso de colegas de ustedes de PECER, que yo conozco, que hemos conocido casos y se sabe que ha habido muchas de estas prácticas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú derogas el precedente? Bueno, en ese mismo proceso histórico. Y por otro lado, cuando tú generas un precedente por estos documentos importantísimos de derechos, pero también cuando generas un precedente o un principio general de derecho nuevo que va contra cosas que están establecidas previamente. Es decir, no quiere decir que no se acumulen, se acumulan los yearbooks cada año ahí están los libros de casos, eso también es en Estados Unidos, pero a partir de 1700 aproximadamente hicieron esto. Ellos invadieron en 1620 la zona de América y se independizaron en 1700. En 1776 empezó la independencia y generaron su constitución en el 83, etc. Entonces empieza a generar más bien casos desde ahí. Desde ahí porque antes usaban el sistema del Reino Unido. Entonces,
porque eran una colonia. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Pues si tú generas un nuevo principio general de derecho, todo lo que sea contrario a ese principio o generas un precedente que sea un parteaguas, como les puse el ejemplo del caso en Estados Unidos de que los negros podían entrar en las universidades, que no hubiera segregación racial. ¿Entienden? Por ejemplo, la prohibición de la segregación racial mediante la prohibición de la discriminación por raza. Para generar equidad. Eso fueron casos de los años 50 del siglo XX en Estados Unidos. Esos casos, al generar a partir de que esos casos decidieron estas prohibiciones, pues ya más nadie lo pudo hacer antes. Y ningún caso que tuviera que ver con generar en un momento determinado un cambio entre de que en la educación había universidades de blancos y universidades de negros, o escuelas de blancos, escuelas de negros, los servicios, se podían dar servicios a blancos y servicios a negros y cosas así, esto de facto queda prohibido. No porque prohíbas cada precedente, sino porque generas un nuevo gran principio, que es el no discriminación por condición de raza. ¿Se entiende? ¿Sí lo entienden? ¿Sí van conmigo? O un gran precedente, porque realmente lo que pasó en Estados Unidos en los años 50 fueron que se hicieron grandes casos que fueron resueltos, se demandaron en la Suprema Corte y al resolverlo se demandaron justamente en estados específicos. Al resolverse por esos jueces a nivel de estados donde regularmente eran desfavorables hacia los negros, se subía a la Suprema Corte de Estados Unidos y con presión social, movilizaciones, la muerte de Martin Luther King, la muerte de Malcolm X, porque los mataron a todos, la muerte de JFK, aunque JFK no era del todo antirracista ni mucho menos, pero también tiene que ver con todo ese contexto, y la muerte después de su hermano Bobby Kennedy, en el mismo 68, en esos años fue tan convulso todo, que evidentemente esa presión social generaba, generó que se dictaminaran casos en la Suprema Corte de manera contraria. Y esto generó un nuevo precedente y se deroga todo lo anterior. ¿Se entiende? Es que quiero que entiendan ese proceso. ¿Sí? Ahora, vamos rápidamente. Josefina, te doy la palabra. Maestra, ya ahorita ya usted lo explicó precisamente, yo el otro día le hacía el comentario si los precedentes eran considerados como jurisprudencia, porque se supone, bueno, en las lecturas dice que los casos frecuentes se anotaban en the yearbooks y que, bueno, anuarios, y que en ellos se basaban para resolver, como lo acaba usted de explicar ahorita, para resolver casos. Entonces, en cierta medida sí podría ser llamada, bueno, obviamente son precedentes, pero sería algo semejante como la jurisprudencia. Claro, claro, es semejante a la jurisprudencia mexicana, nomás que la jurisprudencia mexicana lo hace para solventar lagunas y contradicciones en normas jurídicas. Sí. ¿Se acuerdan? Correcto, sí. Por un lado, y por otro lado, además, la jurisprudencia mexicana tiene que ser 5 casos similares sobre lo mismo tema y para que se vuelva un precedente. En el caso anglosajón, no. Cada caso, más bien, el problema es que aquí viene, y aquí me pregunta María de Lourdes, sí, por ejemplo, me pregunta, ¿dónde está el chat? Ya se me fue el chat, ya lo perdí. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Me dice, entonces los precedentes se iban sustituyendo uno por otro. No, no es uno por otro. Es que quiero que entiendan que no es tanto uno por cada uno, no. Si tú tienes un precedente sobre lo que es el homicidio y vas teniendo precedentes, entonces siempre vas haciendo analogías respecto al homicidio sobre la base de ese precedente. Cuando tú quiebras un precedente para que empiece a funcionar de otra manera, con casos paradigmáticos regularmente. No es que uno a uno te cambie el caso, el precedente, no. No, porque si no, no funcionaría eso. No es uno a uno. Fíjense, los ejemplos que estoy poniendo son casos paradigmáticos para eliminar la discriminación racial, para prohibirla, para
pero en materia de delitos, etcétera, en materia civil y todo, de principios generales y de precedentes, se fueron generando históricamente. Y eso no se cambia. ¿Cuándo se cambia? Cuando hay un parteaguas, cuando hay alguna crisis, cuando hay un proceso en el cual tú vas cambiando porque necesitas poner algo en la mesa nuevo. Y regularmente en los últimos 200 años, lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en Inglaterra, sobre todo en Estados Unidos, es la generación de nuevos precedentes en función de nuevas situaciones sociales, ¿no? O de parteaguas de crisis sociales y políticas, como es el tema de la discriminación en los años 50 en Estados Unidos. Discriminación de los negros y las negras, ¿no? Pero no es caso a caso, ¿no? En caso a caso tienes ya todo acumulado ahí en materia penal, en materia civil y en materia administrativa fiscal, y lo que tú haces es un proceso siempre de analogía de casos. ¿Qué cosa es la analogía de casos? Es la forma de interpretación. ¿Se acuerdan que les dije que la forma de interpretación del sistema románico era el silogismo jurídico? Acá es por analogía de casos. ¿Cómo es? Bueno, realmente la analogía funciona por los hechos y las conductas. Si tú pruebas que hay determinados hechos y determinadas cosas, tú dices, ocurrió tal cosa, X cosas, X hechos, X conductas. Bueno, como ocurrieron determinados hechos y determinadas conductas, esto se consideró culpable de tal de Y. Es decir, una persona mata a otra, por ejemplo, y la mata en estado de ebriedad, manejando un auto a alta velocidad, estaba en estado de ebriedad, se quedó dormido y no vio a la persona y la mató. O chocó contra otro auto y mató a la persona en el otro auto. Entonces, todos los hechos y las conductas se analogan, se valoran, los hechos y conductas X se valoran y dicen, ¿qué quiere decir cuando una persona hace este tipo de acciones? ¿Qué implica? Bueno, pues implica que evidentemente, ¿qué implica? Entonces lo que tú vas es a buscar en los libros de casos. A ver, hechos y conductas, a ver, X, y vas a los libros de casos. Y generas que en los libros de caso, cada vez que hay hechos y conductas similares, vamos a ponerlo así, similares a X, se ha determinado, a ver, vamos a decir, A tuvo tales hechos y conductas. No le vamos a poner X, vamos a hacerlo así. Tuvo A es un sujeto. Tuvo tales hechos y conductas que entre paréntesis son HC. Vamos a los libros de caso y vemos H y C similares. ¿A qué? A conductas similares a caso A. ¿Está bien? ¿Y qué pasó en los casos estos similares? Pues en los casos similares, en los libros de casos se determinó que bajo esos hechos y conductas había un delito de homicidio. Se declaraba culpable a la persona y la sanción osciló entre, no sé, entre 4 y 10 años de privación de libertad. ¿Vale? Entonces, lo que hacen es analogar los hechos y las conductas del caso A sobre los hechos y las conductas similares al caso A, que sería un caso B, C, D, E, previos que son precedentes. Eso es lo que se hace. A ver, lo digo porque se los quise copiar y se volvió un poquito más complejo. Lo que se hace es analogar. Analogar es comparar y comparar buscando las similitudes entre los hechos y las conductas del caso que tú tienes respecto a casos anteriores. Si hay casos anteriores similares a tu caso actual y fueron declarados como un delito o una infracción administrativa o una infracción civil, luego entonces tú dices, pues entonces aquí hay un delito o una infracción administrativa o una infracción civil. ¿Está bien?
Y eso, y entonces, ¿qué sanción tomas? Pues siempre, pues parecida a la que se ha tomado previamente. ¿Se entendió? No estás buscando la subsunción de la hipótesis normativa en la norma jurídica. Estás buscando la analogía de hechos y conductas de casos con respecto a otros casos previos. ¿Alguna duda sobre esto? Esto es muy importante porque esta es la esencia del sistema anglosajón. El sistema anglosajón no se puede separar su proceso de fuentes del derecho, de precedentes y principios generales de derecho, con su modo de interpretación de los casos, que es mediante el método de analogía de casos, que no es otra cosa que la comparación, vuelvo y repito, esta es la definición, ahí está en los textos, la comparación de hechos y conductas de caso a caso. Luego, entonces, en esa comparación, si los datos son similares, si en la comparación son similares los hechos y las conductas, quiere decir que ha sido sancionado ese tipo de hecho y conducta previamente. Luego, entonces tiene una responsabilidad y requiere una sanción. Y evidentemente en esos casos hay algo prohibido, algo obligatorio, algo permitido, algo que está establecido, algo que dijeron y argumentaron. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno, justamente todo esto de los precedentes, que son decisiones de casos análogos, ¿no? Al examinado, los precedentes no es otra cosa que las decisiones de casos análogos al caso examinado, el caso en cuestión que tienes delante. Contienen el derecho vigente de manera no codificada, así es como dice la autora, no son códigos, sino están en los yearbooks, en los casos ya resueltos. La regla jurídica, porque es que también ellos tienen los precedentes y reglas jurídicas. La regla jurídica que atribuye fuerza jurídica a los precedentes judiciales y obliga a su observancia en todos los casos futuros similares se denomina doctrina del estar. A ver, aquí se los voy a poner porque está en latín. Doctrina de la decisión de casos. A ver, un momentito. Star decisis, es que no, ahora no. A ver. Decisis, disculpa. Cuando ustedes leen a los autores, anglosajones de filosofía del derecho, a ver, tal vez, lo que les van a decir todo el tiempo es que justamente la doctrina del estar decisis no es otra cosa, es en latín, es mantener las cosas decididas. Si tú tienes algo decidido así, se mantienen las cosas decididas. Es como una regla general. Esto es una regla general que al final es un principio general de derecho, al final. Es mantener las cosas decididas. Si ya tienes una decisión así, así la mantienes. Luego, entonces, el principio. Gracias, María de Lourdes, gracias. No lo había visto. Es el principio de que mantener las cosas decididas es lo que funda el presente. Bueno. Gracias, María de Lourdes.
Bueno, lo que hacen los jueces justamente cuando toman las decisiones hacen declarar el precedente. Se llama así, declaratorio de precedente. Precedente declarativo, declarativa de precedente. Porque ya está, hay un caso análogo resuelto. Y así va generando toda la tradición jurisprudencial. Bueno, ¿qué más? Para terminar con las fuentes, porque nos quedan un par de cosillas más, pero quiero terminar con las fuentes. Em, bueno, ya les dije que eran mantener las cosas decididas, ¿no? Aquí lo dice el texto, dice, estar en lo resuelto y no perturbar lo que está firme. Mantener las cosas decididas, que es el principal sustrato doctrinal por la que se construye todo el common law. Y aquí dice aquí María de Lourdes y José, que estabas preguntando, aquí lo dice y lo explica perfectamente lo que ya expliqué acerca de cómo se overruling, es decir, cómo se anula un precedente y lo sustituye por otro, ¿no? Dice, los tribunales ingleses están organizados según una jerarquía que se refleja también en la doctrina del precedente. Todo tribunal vincula el inferior a sí mismo. Esto es otra cosa, esto se los dije, había tribunales inferiores, tribunales superiores. En el nivel más alto está la Cámara de los Lores, cuyas decisiones judiciales, esta parte es la que quiero después comentarles el miércoles, se las voy a comentar. Cuyas decisiones judiciales vinculan a todas las cortes inferiores. La Corte Superior es la Cámara de los Lores. Todas las cortes inferiores que tienen inferior jerarquía se subordinan a la Corte de los Lores. Sus resoluciones poseen mandato de autoridad, es decir, si la Cámara de los Lores decide determinados precedentes que van contra otros decididos en las cortes inferiores, luego entonces necesitas el overruling, también funciona en un tema de jerarquías. Es decir, la derogación de un precedente no solo funciona en materia de casos paradigmáticos, derogación de precedentes. Evidentemente, fíjense, es que, claro, cuando yo hablé de casos paradigmáticos y les puse los ejemplos, son todos los ejemplos que yo recuerdo y estudiados, son casos resueltos por la Suprema Corte de la Nación de Estados Unidos, por la Suprema Corte, por el Tribunal de la Suprema Corte. La verdad, ninguno de esos casos que estoy hablando son inferiores, al revés. Todos tuvieron que llegar a la Suprema Corte para entonces generar una decisión judicial diferente a toda la que estaba establecida. Eso es verdad. Entonces, por el principio es el de tribunales superiores sobre inferiores. Jerarquía de las cortes, ¿vale? ¿Está bien? Y en ese sentido, y ya para cerrar, porque ya se acabó la clase, en el nivel más alto, les decía, está la Cámara de los Lores, cuyas decisiones judiciales vinculan a todas las cortes inferiores en jerarquía. Entonces sus resoluciones son autoridades de mandato, son mandatorios, te hacen un mandato para la totalidad de la judicatura inglesa, con excepción de los propios Lores, pues su comité de apelación puede, en caso excepcional, cambiar de opinión y dictar una nueva regla de derecho distinta a la contenida de un precedente previo emitido por la propia Cámara. Es decir, anula, hace overruling sobre un precedente que sustituye por otro. Pero son casos paradigmáticos igual. Y bueno, en este caso, en el caso de Inglaterra es la Cámara de los Lores, que es la Corte Superior. En el caso de Estados Unidos, la Suprema Corte de Estados Unidos de los Estados Unidos de América. Le estoy dando los principios generales, no me quiero centrar mucho en... Sí, pasen lista, por favor. No me quiero centrar mucho en quiénes son las instituciones, porque realmente... bueno, quiero cerrar un momentito, no me da tiempo, Raimundo, espera un momentito, pero no me da tiempo. Quiero cerrar ahora te voy a dar la palabra, quiero cerrar un momentito lo de las fuentes de derecho. Aquí hay dos partes que tiene el precedente, la ratio de decidendi y la obiter dictum, es decir, la razón que decide se entiende como la declaración de la ley aplicada en la resolución de un problema legal,
es la parte toral de la decisión y de dónde surge el derecho. La ratio decidendi tiene dos partes, la ratio decidendi, el precedente, que eso quiere decir en inglés la razón de decidir, que es la declaración de ley, de un problema legal. Y el obiter dictum son las opiniones e informes que el juez incluye en la sentencia y que sin dejar de contribuir no son determinantes. Es decir, lo principal y lo aleatorio. Obiter dictum. Y esto tiene mucho que ver porque, fíjense, hoy todo esto está mucho en el proceso de argumentación jurídica. La vinculatoriedad del precedente se encuentra en la ratio decidendi. Justamente la ratio decidendi es la que te dice qué vinculación tiene ese precedente desde el punto de vista con otro precedente análogo. Y más bien remite las razones por las cuales otros jueces decidieron sobre algo, sobre este caso concreto, ¿entiendes? Entonces, la ratio decidente es la razón de decidir algo, y regularmente tú la das como juez vinculando legalmente, es como el fundamento legal, vinculándolo legalmente a otros casos, a esos hechos y conductas que comentamos. Bueno. También la próxima clase vamos a ver el resto de las fuentes del derecho, porque ya se acabó la clase, como son la legislación. Ellos tienen legislación, pero es una legislación diferente a la nuestra. La costumbre, la razón, que es un tema, la racionalidad la usan como una fuente de derecho que tiene que ver con el proceso argumentativo, la doctrina y la doctrina, que son las fuentes del derecho inglés. Esto es muy parecido en Estados Unidos. Yo creo que todavía la próxima clase vamos a ver esto y vamos a ver también un poquito la estructura judicial, que son de tribunales inferiores y superiores, pero para saber, no solo, ya vimos la estructura que era administrativo, civil, administrativo fiscal, civil y penal, pero como hay una estructura de tribunales inferiores y superiores y no más, cuando nosotros tenemos una estructura judicial mucho más compleja. Y quiero que sí les quede clara la comparación, ¿vale? La primera parte del miércoles vamos a empezar muy rápido y vamos a terminar todo esto en una media hora y posteriormente empezamos la norma jurídica. Dime, Raimundo, rápidamente, porque ya se acabó la clase. Bueno. Es que levanté la mano por accidente y como iba a ponerme en la lista, ya no pude, por eso levanté la mano por accidente, pero no tengo ningún comentario, profesora. Ya, gracias. Es que te vi y yo dije, espérame un momentico, déjame terminar. Bueno, hace falta que se pongan a leer, ¿eh? Bueno, les agradezco. De hecho, tengo una pregunta, profesora. Bueno, por ejemplo, gracias por la clase. Un momentito, Raimundo, disculpa. Gracias por la clase.